Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 11 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en la reflexión en torno a una concienciación ambiental, una conexión sideral y una coevolución de orden natural celestial con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Y en gracia de Dios, con la Fundación Cambio Gnosis, avanzando en el conocimiento del conocimiento, a una comprensión de la comprensión, para llegar a una transformación que sería construir con todos seres amados esa referencia de orden natural que está en la palabra de Dios, que está en la propia escritura sagrada, por la Sagrada Familia, en el corazón humano, está en la impronta de todo ser siendo. Testimonio, eso se espera, por gracia de Dios, con quienes han sido realmente testigos, mártires, evangelizadores en la historia de los tiempos después de Cristo. Y antes de Cristo, con la ley mosaica también, del pueblo judío, hermanos judaizantes que se fueron vinculando al cristianismo, y tantos cristianos que siguen siendo judíos, pero teniendo en Cristo el Salvador, como en su momento era Nicodemos, que era fariseo, pero en la noche, que podría llamarse en la oscuridad frente al día, que es la luminosidad en términos naturales, era con relación al abrigo que ofrecía la ley mosaica, para actuar en el día y ver la oscuridad como una amenaza, como el peligro, como una oportunidad para el enemigo, el traidor, el patán. Pero de esto hablaría más Jesús que la misma cultura hebrea, porque era la relación con la divinidad sostenida en la promesa hecha a Abraham de garantizar la pervivencia humana, la pervivencia de la familia y la pervivencia de la riqueza, que así les garantizaba el poder, el tener y el placer. Y ahí sobre ello poder establecer, con base en la ley de Dios, en la Torá, los 613 preceptos, los mandamientos de Dios, pero cifrados en la norma, en la conducta, en la práctica, buenas relaciones entre sí, pero de la sociedad de mutuo elogio, del status quo, de la zona de confort, aún sin mirar las relaciones que se daban por exclusión, por no inclusión o por una falsa inclusión, una falsa caridad, cual es, por ejemplo, colocar allá en el serrucho monedas o dinero para de ahí tener la limosna, la ofrenda, el compartir con quienes son el resto de esa sociedad privilegiada. Cada vez se va haciendo más exclusiva, pues si bien se llamaba el pueblo de Israel a sí mismo el elegido, el exclusivo de Dios, el preferenciado por Dios sobre las demás especies de la raza humana, sobre las demás creencias distintas al monoteísmo, sobre los demás estilos de vida distintos a este de la práctica tradicional. Ofrecer sacrificios de corderos, sacrificios de palomos, sacrificios de sangre para alabar a Dios en el altar, y también holocaustos para hacer votos de confianza. Y con las filactelias estáse recordando el Shema. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
y ponerle más desde la razón humana a un comportamiento humano, estilos de vida humano, gobernados por Dios, por un Elohim o por un innombrable, que va empezando a tener proximidad en las revelaciones hechas a Enoc en su momento como patriarca, a Moisés como profeta, a Elías también como profeta. Y de ahí para acá, otros profetas, Isaías, que llaman mayores, menores, pero que están en el Pentateuco, en el Deuteronomio. Hoy precisamente leyendo la palabra de Dios, escuchando más bien a Everardo Cázares de Austin, de Texas, en Estados Unidos, sobre el paso del Jordán y la muerte de nuestro hermano Moisés, que no tiene la gloria de Dios en él para glorificarse por su paso del pueblo liberado hacia la tierra prometida y queda en manos de Josué, quien ha de hacer el paso al río Jordán, y se establecen allí las diferentes tribus, los rubenitas de Rubén, los de simonitas de Simón, los levitas de Leví, etc., hasta llegar a la tribu de Judá, de donde desciende Jesús, el Salvador, que estamos ya en gracia de Dios por la fe esperando la segunda venida, para el juicio individual en toda criatura humana y el juicio universal para todas las criaturas. Y es ello lo que rompe la tradición. Ya en la conformación de la comunidad cristiana, que es de lo que se ha ocupado la meditación de la palabra de Dios estos días, en Hechos de los Apóstoles, por el mismo Pablo, discípulo amado suyo, Lucas, el evangelista, que escribe este libro, esta historia sagrada, estos testimonios narrados por los mismos contemporáneos a Cristo, o de antes de Cristo, inclusive por Juan Bautista, que tenía un acercamiento con seres de la antigua alianza y seres de la nueva alianza en Cristo, siendo primo de Jesús, hijo de Isabel, prima de María, madre de Jesús, en la familia Anahuín, que conforma toda esa unidad. Se decía también allí de Santiago, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que también cercano a la familia de Jesús, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo. Y ellos, el Boanerges, los hijos del trueno, por su ímpetu de querer ser el uno a la derecha, el otro a la izquierda de Jesús, cuando le pedían en nombre suyo la mamá a Jesús que les permitiera esa gracia y les decía, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Y contestan seguramente que Santiago, según se interpreta de la Escritura, claro que sí podemos. Sí, sé que vais a beber el cáliz que yo he de beber, pero el estar a la derecha o a la izquierda es potestad del Padre. Y ello porque es el Creador obrando sobre el Hijo Salvador, y es la gracia santificante del Espíritu Santo. Está la criatura, están las condiciones naturales, están las circunstancias connaturales a todos, de lo social, de lo político, de lo económico. Pero de todo ello llegará un concurso para que se asista, si es voluntad del Padre Creador, que se cumpla su voluntad de acuerdo al plan divino. Pero si no, no habrá de ser así. Y eso debe tener en todo ser el discernimiento frente a esa sabiduría divina que llega en gracia del Espíritu Santo, frente a lo que ha de acontecer, así sea que se pueda entender por la razón, que se pueda comprender por el corazón o que se pueda trascender en el alma. Quizás no. Si no se tiene esa gracia del Padre Creador, no será así. Y si por más que se tenga un plan, con sus programas, sus proyectos, y si no está hecho acorde al plan divino, lo derrumba.
El mismo Jesús lo decía, toda piedra sobre piedra, que se vaya tejiendo, se vaya articulando, se vaya edificando un edificio a partir de allí, sin considerar la voluntad del Padre. En vano se cansan los albañiles, en vano se cansan los arquitectos, en vano se causa ese ser tratando de hacer un plan por encima de la voluntad de Dios. Eso es ir contra natura, eso es ir contra el orden natural, es ir contra la impronta natural. Y ser rebelde a eso es ser amorosamente poco sabio de aprender de otros, poco inteligente de aprender de sí mismo y poco diligente de no aprender de la huella natural. Porque decía Pedro Justo Berrío en algún momento de la iglesia del Carmelo en Itagüí, área metropolitana de Antioquia, si se es inteligente, pero no se es diligente, se corre el riesgo de ser indigente. Es decir, teniendo un carisma, en gracia de Dios, dones, gracias y talentos, que no se pongan a merced al servicio del Padre Creador para que acontezcan siendo Cristo, o Cristo aconteciendo en todo ser siendo, y aún no llegando hasta esa gracia de Dios, por lo menos tratar de ser una versión de Cristo. Y si no es desde ahí, todo eso lleva a fracasar, porque no garantiza el tener, el poder y el placer desordenado, que la voluntad propia puede ir por encima de la voluntad divina del Padre Creador, de que la inteligencia propia vaya a estar por encima de la inteligencia divina del Espíritu Santo Santificador, y de que la actitud propia vaya a estar por encima de la actitud santificante y santificadora del Cristo resucitado y resucitador, Jesús. Es esa trilogía, ese tridente siempre sintiendo, pensando y actuando, vinculante, mente, alma y cuerpo. Igualmente, su ser, vida y obra de las tres personas distintas y un solo Dios verdadero, inhabitando el corazón humano, la mente humana y el cuerpo humano. Y es toda obra, hecho y acción, hecha en santa gracia, con santos sentimientos, santos pensamientos, santos accionamientos, que todo lo que se construya en el adentro, en el afuera y en interacción es Emmanuel, Cristo interior, Cristo exterior y Cristo comunicando uno y otro miembro, uno y otro órgano, uno y otro tridente. Es ánima, alma, logos, que es la lógica, la razón, y corpus, uno y otro también, como articulando parejas. No en vano Jesús siempre enviaba a sus discípulos de dos en dos, para tener un testigo, pero también para tener el mutuo apoyo, el brazo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, pero las dos se dan la mano para avanzar, pero no son para chocar. Para eso no se hicieron, porque es división, es escisión, es antivolición, ir contra la voluntad del Padre, pero también es antievolución, porque no es coevolución. Es ir en la ambición propia, pero sin visión, o sea, avisión, que es la visión del Padre Celestial, bien vivir, bienaventuranza, que es ver lo que dice el Apocalipsis. Ese fue el término que narra el autor sagrado, el discípulo amado, Juan apóstol, Juan evangelista y Juan escritor del Apocalipsis, la visión escatológica, toda la historia sagrada del mundo, de la creación, del cosmos, alfa y omega,
en seres santos o que han llegado a un proceso de santificación y en gracia de Dios consagrados, como nuestro hermano Pierre Teilhard de Chardin, para llegar a esa construcción de lo que es la biosfera, la noosfera. Eso es por revelación divina, en su momento leída como herejía, como en contra de la misma religión, de los mismos cánones, de los mismos preceptos allí colocados, pero que se está hablando de la gracia santificante, de la Santísima Trinidad, del poder, del saber y del estar, de Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, sino cómo habrían de conectarse todas esas tramas, la trama natural, la trama social, la trama cultural que engendra todo lo que es la trama ambiental, la biosfera, cómo habrían de conectarse allí de los imaginarios, de los pensamientos, de los razonamientos, todas las tramas vitales de todos los seres siendo de tribus, como se decía, y los rubenitas, los simonitas, todos, las 12 tribus de Israel, pero las 12 comunidades de los 12 apóstoles que no tuvieron descendencia, familia por su castidad y fidelidad, pero se fue creciendo la familia cristiana con los diáconos. Se mencionaba en estos días la conformación de los 7 diáconos, San Esteban, todos los apóstoles santos y mártires. En el pueblo de Israel era común que tuvieran sus familias y se iban conectando a ellos. Y eso va congregando grupos que van creciendo, hasta tener hoy día todas estas migraciones, estos territorios de la zona de los Andes, del Amazonas, para hablar de Abya Yala. Son judíos, muchos que llegaron desterrados por el nazismo, de los mismos hermanos de Alemania, los mismos que están haciendo ahora los movimientos del sismo al interior de la iglesia, siendo muy sismáticos allí, provocando ese sismo, esa sacudida y creando división, queriendo anteponer otros cristos, falsos cristos, pseudocristos al Cristo que es uno, Jesús de Nazaret. Cristo resucitado y resucitador. El Jesús Cristo, porque es el antes, durante y después de Cristo. Es la antigua y la nueva alianza que se da plenitud a la ley, en la plenitud de la libertad, la paz y la felicidad, que es lo que se ha acontecido. Y es por donde ha de estar empezando todo plan, no al revés. No elaborar un plan estratégico con marco lógico de proyectos, objetivo, método y productos para llegar allá a ofrecer algo medio parecido a lo que llaman paz, que es la no guerra, a lo que es educación, que es la ignorancia, lo contrario, a la enfermedad, que es lo que llaman la salud. Seres amados, todo eso es gracia de Dios. Y si se ha perdido es por razones naturales, porque es un proceso, todo es corruptible. El corpus, lo material, lo físico es finito. Todo es un proceso de deterioración progresivo, pero en lo material. Pero es un proceso también en lo contrario, de ascensión espiritual, de trascender, de crecimiento espiritual. Mientras se crece materialmente, porque se llega a un punto de máximo, se es niño, joven, adulto, ya se empieza a crecer. Lo ha dicho Pedro Justo Berrío también en algunos momentos en la prédica, en la homilía. Llega un momento donde hay cierta edad que se llama hermano de la tercera edad, el adulto mayor, el viejo, como dicen los jóvenes hoy en día, el cucho, el estorbo para otros, que es la eutanasia, para acelerar un proceso de muerte, pero muerte orgánica. Pero hace rato que viene creciendo, viene en vida eterna, viene creciendo en vida espiritual. Entonces se va adelgazando materialmente, pero se va robusteciendo en vida espiritual. Y por analogía esos son los árboles. Y para las comunidades indígenas el abuelo, el árbol, empieza pequeñito y se va entucando, como se dice en territorio, se va engruesando. Hay que irle haciendo las podas. Ayer se meditaba ello, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, decía Jesús, y el Padre Creador es el segador, el labrador, el viñador, Él es el que hace las podas
para que vaya rectificando, para que vaya justificando, para que vaya santificando. Pero es un árbol grueso de muchos años. Y ese tiene savia ascendente y descendente. Por analogía, ese mayor es sabio, con B labial, por la sabiduría, que es la virtud desde la misma Grecia. Entonces es contradictorio que se esté destruyendo de los mismos griegos, considerados paganos, porque no se hace una práctica sutil de cortar el prepucio, de no bautizarse, de esos rituales, para decir que se está subestimando su creencia, su forma de conectar, que le da armonía, que le da vinculación con la creación, que le da unas buenas relaciones con la divinidad, así sean falsas divinidades, otros dioses, otra deidad, pero hay condiciones de armonía, de buen relacionamiento, en donde sí no hay acuerdos por el Espíritu Santo, o santificantes, o en gracia de Dios, que lleven a bien vivir, a bienaventuranza, en las prácticas que decía el hermano Santiago, las aberraciones sexuales, las prácticas carnales, los holocaustos distintos al sacrificio que se hacía del Cordero, sacrificios para rituales satánicos, todas esas formas aberrantes, contrarias al orden natural, que es lo que interpreta Santiago, pero ya mártir de la Orden Franciscanos de María, es las relaciones de esa famosa violencia basada en género, de permitir que lleguen a la iglesia, como decía en algún momento Martín Lutero, los luteranos, los protestantes, de los mismos de Alemania, malinterpretando a Benedicto XVI, en paz descanse, en querer ver desde una lógica cómo pensaría Cristo y en decir que Cristo es anticuado, que ya no está de moda, que la moral de la iglesia debe cambiar y articularse al gusto del cliente. Eso lo dice su servidor, amigo y hermano, con la palabra cliente, pero es el consumismo, es el esnovismo, amorosamente el estupidismo humano, porque esas hermenéuticas habrían de hacerse sincrónicamente, sintonizando la unidad de contrarios, la singularidad con el absoluto, y de todas esas miles de millones de lecturas relativizadas entre sí, pero respecto de Dios, no entre seres humanos. No tiene sentido compararse entre otro que es semejante. Sí, frente a Dios, frente a lo que me falta en sí mismo para avanzar en el crecimiento espiritual y en lo que debo adelgazar material y en lo que debo crecer racionalmente, viendo otras lógicas, que es tratando de leer los libros de la historia sagrada hecho en apropiación por la palabra de Dios, puesta en obra por todo ser siendo hijo amado por Dios, en cuyas páginas se está escribiendo la historia sagrada en Dios. Es paradójico que, y sobre todo en el caso de la mujer hoy día, con esto de las redes sociales y el Instagram y el Facebook y todo eso, quieren publicar, lo ha dicho otros hermanos, creo que Carlos Montoya de Televid, en Un Nuevo Despertar, y otros hermanos, que era curioso que no dejaban leer su diario, que escribían en un cuadernito, y hoy día lo publican, hasta lo más íntimo, hasta lo más que se consideraría privado, lo más exclusivo, no, lo colocan primero en TikTok o en cualquier red social o en Instagram o en Facebook para que todo el mundo vea. Cuando diría uno, pues si ello era lo que es tan secreto, ¿por qué no se publica lo que es tan íntimo, que es Dios, pero que es común a todos, que conecta a todos? ¿Quién va a conectar en el juicio o en el gusto personal o en el pensamiento personal? Siempre vas a tener seguidores, pero falsos seguidores. Son miles de millones de likes, pero ¿a qué? ¿En qué se está referenciando? ¿En qué, entre comillas, hace su apuesta? ¿Por qué no una puesta, pero en el orden natural, en la impronta natural, moral del Creador, en la verdad revelada en Cristo? Eso sí ha de articular. Lo demás no genera orden, armonía, ni sintonía. Y jamás va a haber acuerdos, ni va a haber
por sumas de partes que se hagan, son distopías, son falsedades, son falsas realidades que se tejen allí, que se construyen allí y por tanto se imponen sobre otros que no están en ese supuesto poder. Venimos haciendo, ya para cerrar la reflexión de hoy, un ejercicio que seguramente va a dejar mucho que hablar en la llamada democracia, de poner un líder político basado en que por elección popular se adhieren a un programa, a una propuesta de gobierno, a una idea que se va llevando al papel, que va llevando a la comunidad, se va llevando al contexto por un líder político. Alguien que se va inscribiendo en el registro nacional, cumple con todos los requisitos formales, las normas, todo ello, los protocolos, como harían allí los fariseos para recibir a un pagano. Pero sea cual sea la idea puesta allí, la ideología, tenga mucha razón, mucha lógica, mucho sentido, haya escuchado a unas gentes, haya tenido la diversidad, haya tenido en cuenta todo lo que está en las agendas mundiales, los temas, los problemas, las problemáticas, etc. Pero no se trata de ello. Se trata de que son miles de millones de seres que han de entrar en sintonía, pregunta, para hacerse allí seres amados. Ha contado con el concurso del Espíritu Santo para que en gracia santificante se haya establecido la voluntad de Dios allí. Es esa voluntad de Dios la que define de su plan divino los planes de vida de todos los que se están poniendo en concurso, en representación de toda una comunidad. Han leído los planes de vida respectivamente de todos, pero santificados, en gracia santificante, en estado de gracia. No quiere decir que los pecadores no habrán tener derechos, sí, claro, pero entrando al debido proceso, meditación, oración, ayuno y acción, santificación en tanto bautismo, común, unión, comulgar a Cristo y comulgar con toda la comunidad, en armonía, es decir, fe, confianza y esperanza. Y el perdón, el círculo del perdón, pedir el perdón a Dios, perdonar a todos los hermanos, y pedir el perdón a quien se haya ofendido y circular ahí la contrición perfecta. Y tercera tríada, que sería caridad, dignidad y sacrificio. Sacrificio por amor a Dios, de sus carismas, dones, gracias y talentos puestos al común de todos, para el bien de todos. El bien particular está incluido allá, no la prioridad, como en esa falsa pirámide de poder. Esa falsa jerarquía, esa falsa verticalidad para actuar sobre los demás, ¿no? Es circulando, la circulación del amor, la circulación de la misericordia, la circulación de la justicia divina, en todo ser siendo testigo, mártir, evangelizador en ese proceso. Eso es a lo que nos están llamando, por eso nosotros estamos llamando a evangelización, obviamente en Cristo resucitado y resucitador, ahora que estamos a un mes de Pentecostés. Formación, porque es el ser, pero en ética, moral y proféticamente. Alma, mente y cuerpo conectados. Y enseguida sí la transformación social, cultural y natural, mal denominada ambiental. Poder, no de intervención, no se habla de ello, es de amornización, es en el amor, en armonía plena, entrar en polifonía, en sintonía con las aves, con los lirios del campo, con las especies y obviamente con la raza humana toda, no por partes. ¿Quién habría de gobernar y tener de enemigos al otro? ¿Para quién estaría gobernando? Para los unos. Por más que se hagan ejercicios matemáticos, de sumas y restas, de divisiones y multiplicaciones, y llevarlo a una lista de karaoke, de unos ítems, eso es una falsedad, eso es una distopía, eso es ir contra la realidad. Por lo tanto, no se está yendo con la bendición de Dios. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.